Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos a Alfredo Garavito, apodado La Bestia, el mayor infanticida y asesino que se haya conocido en América Latina. Si quieres conocer todos los detalles de este crimen y las teorías que lo rodean, suscríbete y activa la campanita. Este caso no te dejará indiferente. Déjanos tus comentarios al final sobre qué caso te gustaría que investiguemos y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos análisis y novedades. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pueblecito colombiano de Génova, donde se crió con 6 hermanos. Él era el mayor, y con un padre, Manuel Antonio, quien era violento y le propinaba palizas habitualmente. Sufrió toda clase de torturas, quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol, y mucho más. Además, informó 2 abusos, uno por un amigo de la familia lo violó con 13 años y, tiempo después, el muchacho trató de vengarse contratando unos sicarios. Se convirtió en un chico taciturno, infeliz, retraído, pero con explosiones violentas. Consecuencia de esto, posiblemente al menos en parte para abandonar la posición de víctima e identificándose con el agresor, desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños y su consumo de alcohol. El colombiano llevaba una aparente vida normal como vendedor ambulante de estampitas religiosas, del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio, con las que recorría gran parte del país. Golpeaba a las 2 mujeres con las que tuvo relaciones, pero llamativamente nunca lastimó a los hijos de estas, frutos de relaciones anteriores. Garavito trataba de calmar sus tendencias con cantidades ingentes de alcohol, pero al contrario, solo lograba incrementar sus estallidos violentos contra todo aquel que estuviese delante. Finalmente cruzó la línea en 1992, Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle, y cientos de niños se quedaron huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos, nadie los echaría en falta si desaparecían. Así fue como, durante los siguientes 5 años, Garavito perpetró cientos de asesinatos movido por un impulso, según él. Todo sucedía de repente y sin planificación. A los 14 cometió su primer intento de violación, acorraló a un pequeño de 5 años, pero lo descubrieron. Sería el inicio de una ola de crímenes que se descubriría cuando Garavito contaba con 35 años. Garavito además tenía tendencias sádicas, sintiendo placer con el mayor dolor de sus víctimas. Sus víctimas eran exclusivamente varones. Los primeros se encontraron a finales de 1997. El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos, tumbados uno al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Ante la escena, las autoridades iniciaron la inspección ocular de la zona en busca de pruebas. A pocos metros de esta especie de fosa localizaron una nota manuscrita con una dirección, la de la novia de Garavito. Cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia, no hallaron ni rastro del asesino pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Garavito tenía reparos para lograr sus objetivos, recurría a la violencia para someter, seducción para atraer a víctimas potenciales. Planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, profesor. Elegía a menores entre 6 y 16 años, que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, y se acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos, o prometiéndoles dinero. Una vez que captaba su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo, atados de pies y manos, los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho, espalda o cara, los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clímax de placer cuando los degollaba. Tras los asesinatos, Garavito abandonaba los cadáveres en algunos descampados. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave, estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. 5 años tardaron en percatarse de que las cientos de desapariciones, que se produjeron en Colombia, tenían un único responsable, Luis Alfredo Garavito. Hasta que el 22 de abril de 1999,
cuando un indigente salvó a un menor de acabar como el resto. Garavito lo raptó en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa empezó a besarlo y a intimidarlo. Los gritos de la víctima alertaron a un sin techo, que no dudó en tirar piedras al pederasta para espantarlo. Así fue como el niño escapó y la policía detuvo, al fin, a Luis Alfredo Garavito. Al inicio del interrogatorio, el sospechoso negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas, todas ellas documentadas gracias a la agenda confiscada por la policía en la casa de una novia de Garavito. Aún así, el detenido se mantuvo firme negando la mayor. Pero las autoridades empezaron a acorralarlo. Primero, con pruebas. En las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años y que coincidían con las fechas de los asesinatos, viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados en estado de embriaguez. Ante la magnitud de los hechos, la policía creó un departamento especial para capturar al fugitivo. En los siguientes 2 años, la búsqueda fue incansable. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a favor, sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención. Mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades. Solo confesó cuando un miembro de la científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo, aquí enterré todos los cadáveres. Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades y cada palito escrito al lado. 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántos pequeños hubiese asesinado en cada localidad. Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir, espetó durante la confesión. Y aunque aseguró que no tenía ninguna perversión sexual y que tampoco era homosexual, Garavito confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. La absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz. Cada vez que yo tomaba me daba por ir a buscar un niño, relató. Aquella fuerza extraña, que decía dominarlo por completo, le llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo, soltó para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. En el juicio en diciembre de 2001, se lo condenó a 1853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. Pero por su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, vio reducida su pena a 40 años. Pasó las horas solo en su celda por seguridad y dado un cáncer falleció en el 2023, meses antes de haber podido salir en libertad. Perfil criminal. Un informe pericial psicológico resume la exploración y evaluación psicológica de Luis Alfredo Garavito, quien se encuentra detenido por múltiples delitos sexuales y homicidios. El resumen describe que Garavito creció en una familia disfuncional con abuso, consumió sustancias desde los 16 años y presenta comportamiento impulsivo y antisocial, así como lo engloban como pedófilo de tipo predador. Las pruebas psicológicas muestran adicción a sustancias, falta de remordimiento y tendencia a la criminalidad. El perfil de pedófilo predador muestra poco interés en la vida sexual con adultos. Esto se refleja en que incluso informó no haber podido desempeñarse sexualmente con una prostituta, coincidiendo con un pedófilo homosexual. Poseía un campo limitado de intereses y suele llevar una existencia solitaria. Los psiquiatras concluyeron, es un hombre muy peligroso, que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. El alcohol no fue un atenuante ya que concluyeron era consciente de lo que hacía. De hecho su patrón era siempre el mismo, siempre seguía un mismo patrón en su ritual de la muerte, llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios, los obligaba a practicar sexo oral, luego los penetraba y mientras ejecutaba la violación, con cuchillas les rasgaba la espalda. Finalmente los remataba con una puñalada en la costilla izquierda. Con una personalidad desinhibida, que jamás frenó sus impulsos asesinos, el detenido también presentaba tendencia a la depresión y al suicidio, aparte de poseer un carácter fácilmente irritable. De ahí que, hasta la celebración del juicio, permaneciera en una celda de alta seguridad, en la prisión de Villavicencio. Querían evitar que Garavito acabase con su vida.
Finalmente falleció de leucemia y cáncer. ¿Quieres estar al tanto de más casos, análisis y novedades? No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones.